Mi nombre es Sofía Torres y tengo 22 años. Hace 2 semanas me encontraba en un escenario de graduación frente a 3.000 personas, mientras mis padres, las mismas personas que se negaron a pagar mi educación porque no valía la pena la inversión, se sentaban en primera fila con el rostro pálido. Vinieron a ver graduarse a mi hermana gemela. No tenían ni idea de que yo estaría allí. Y desde luego, no sabían que sería yo quien daría el discurso de apertura. Pero esta historia no empieza en la graduación. Comienza 4 años antes, en el salón de mis padres, cuando mi padre me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si de verdad estás disfrutando de esta historia. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Ahora, déjame llevarte de vuelta a aquella tarde de verano de 2021. Las cartas de admisión llegaron el mismo martes por la tarde en abril. Valentina había sido admitida en la Universidad de Navarra, una prestigiosa universidad privada con un coste de 18.000 euros al año. Yo fui admitida en la Universidad Complutense de Madrid, una sólida universidad pública, 2.000 euros anuales. Caro, pero manejable. Aquella noche, papá convocó una reunión familiar en el salón. «Tenemos que hablar de finanzas», dijo, acomodándose en su sillón de cuero como un director general, dirigiéndose a sus accionistas. Mamá se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Valentina estaba junto a la ventana, radiante de expectación. Yo me senté frente a papá, todavía con mi carta de admisión en la mano. «Valentina», comenzó papá, «cubriremos tu matrícula completa en Navarra, alojamiento, manutención, todo». Valentina chilló de alegría. Mamá sonrió. Entonces papá se giró hacia mí. «Sofía, hemos decidido no financiar tu educación». Las palabras no calaron al principio. «Lo siento, ¿qué?» Valentina tiene potencial de liderazgo, sabe relacionarse, se casará bien, creará conexiones. Es una inversión que tiene sentido. Hizo una pausa, y lo que vino después fue como un cuchillo deslizándose entre mis costillas. «Eres lista, Sofía, pero no eres especial. Contigo no hay retorno de la inversión». Miré a mamá. Ella evitó mi mirada. Miré a Valentina. Ya estaba enviando un mensaje a alguien, probablemente compartiendo las buenas noticias sobre Navarra. Así que, ¿tengo que apañármela sola? Papá se encogió de hombros. «Eres ingeniosa. Te las arreglarás». Aquella noche, no lloré. Ya había llorado bastante a lo largo de los años por cumpleaños olvidados, regalos de segunda mano, por ser recortada de las fotos familiares. En lugar de eso, me senté en mi habitación y me di cuenta de algo que lo cambió todo. Para mis padres, yo no era su hija. Era una mala inversión. Pero lo que papá no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, era que su decisión alteraría el curso de toda mi vida. Y 4 años después, él se enfrentaría a las consecuencias delante de miles de personas. El favoritismo siempre había estado ahí, tejido en la trama de nuestra familia como un patrón horrible que todos fingían no ver. Cuando cumplimos 16, Valentina recibió un Seat Ibiza nuevo con un lazo rojo encima. Yo recibí su viejo portátil, el que tenía la pantalla rota y una batería que duraba 40 minutos. «No podemos permitirnos 2 coches», había dicho mamá, a modo de disculpa. Pero sí podían permitirse los viajes de esquí de Valentina, su vestido de diseño para la puesta de largo, su verano en el extranjero en Irlanda. Las vacaciones familiares eran lo peor. Valentina siempre tenía su propia habitación de hotel. Yo dormía en sofás cama en pasillos, una vez incluso en un armario que el hotel llamaba un rincón acogedor. En cada foto familiar, Valentina estaba en el centro, radiante. Yo siempre estaba en el borde, a veces parcialmente cortada como si fuera un añadido de última hora. Cuando finalmente le pregunté a mamá al respecto, a los 17, desesperada por obtener respuestas, ella solo suspiró. «Cariño, estás imaginando cosas. Os queremos a las 2 por igual, pero las acciones no mienten». Unos meses antes de la decisión sobre la universidad, encontré el móvil de mamá desbloqueado en la encimera de la cocina. Había una conversación abierta con mi tía Carmen. No debería haberla leído, pero lo hice. «Pobre Sofía», había escrito mamá. «Pero Javier tiene razón. No destaca. Tenemos que ser prácticos». Dejé el teléfono y me fui. Aquella noche, tomé una decisión de la que no le hablé a nadie. No porque quisiera venganza,
sino porque quería demostrarme algo a mí misma. Abrí mi portátil, el de la pantalla rota y la batería moribunda, y escribí en la barra de búsqueda: becas completas para estudiantes independientes. Los resultados tardaron en cargar, pero lo que encontré lo cambiaría todo. Hice los cálculos a las 2 de la madrugada, sentada en el suelo de mi habitación con un cuaderno y una calculadora. Universidad Complutense, 2.000 euros al año en tasas. Alojamiento y manutención en Madrid, unos 10.000 euros al año. 4 años, casi 50.000 euros. Contribución de los padres, 0. Mis ahorros de trabajos de verano, 2.300 euros. La diferencia era abismal. Si no podía cubrirla, tenía 3 opciones: abandonar antes de empezar, asumir una deuda de 5 cifras que me perseguiría durante décadas, o estudiar a tiempo parcial, alargando una carrera de 4 años a 7 u 8 mientras trabajaba a jornada completa. Cada camino llevaba al mismo lugar: convertirme exactamente en lo que mi padre dijo que era. La fracasada, la mala inversión, la gemela que no lo consiguió. Ya podía oír las conversaciones familiares en Nochebuena. A Valentina le va genial en Navarra. ¿Sofía? Oh, ella todavía está viendo qué hacer. Pero esto no se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de demostrarme a mí misma que yo tenía razón. Navegué por bases de datos de becas hasta que me ardían los ojos. La mayoría requerían cartas de recomendación, ensayos, prueba de necesidad económica. Algunas eran estafas. Otras tenían plazos que ya habían pasado. Entonces encontré algo. La Complutense tenía un programa de becas de excelencia para estudiantes con expedientes brillantes. Cubría las tasas de matrícula. Era un comienzo. Seguí buscando, y fue entonces cuando vi por primera vez el nombre que finalmente cambiaría mi vida. La beca Montes. Matrícula completa. 10.000 euros anuales para gastos de manutención. Concedida a solo 20 estudiantes en toda España. Me reí en voz alta. 20 estudiantes en todo el país. ¿Qué oportunidad tenía yo? Pero guardé el enlace de todos modos. Tenía 2 opciones: aceptar la vida que mis padres habían diseñado para mí o diseñar la mía propia. Elegí la segunda, pero para hacerlo necesitaba un plan, y lo necesitaba de inmediato. Llené un cuaderno entero ese verano. Cada página era un cálculo. Cada margen estaba cubierto de planes. Trabajo número 1. Camarera en El Madroño, una cafetería cerca del campus. Turno, de 6 a 9 a.m. Ingresos mensuales estimados: 600 euros. Trabajo número 2. Clases particulares de inglés a niños de primaria, tardes. 400 euros al mes. Trabajo número 3. Dependienta en una tienda de ropa los fines de semana. 500 euros al mes. Total, 1.500 euros al mes. Aproximadamente 18.000 euros al año. Suficiente para cubrir los gastos y las tasas. El resto tendría que venir de becas. Las que se ganan por mérito, no las que te dan. Encontré la opción de vivienda más barata a poca distancia del campus. Una habitación diminuta en un piso compartido con otros 4 estudiantes en Vallecas. 300 euros al mes. Gastos incluidos. Sin lujos, sin privacidad. Tendría que ser suficiente. Mi horario se cristalizó en algo brutal pero preciso. 5:30 a.m. despertar. 6 a 9 a.m. trabajo en la cafetería. 10 a 6 p.m. clases y estudio. 7 a 10 p.m. clases particulares o trabajo en la tienda. Dormir. 12 a 5:30 a.m. 5 horas y media por noche durante 4 años. La semana antes de irme a la universidad, Valentina publicó fotos de su viaje a Ibiza con amigos. Playas al atardecer, cócteles, risas. Yo estaba metiendo mi edredón de segunda mano en una maleta usada. Nuestras vidas ya se estaban separando, y ni siquiera habíamos empezado. Pero esto es lo que me mantuvo en marcha. Cada noche antes de dormir, me susurraba lo mismo. Este es el precio de la libertad. Libertad de sus expectativas. Libertad de su juicio. Libertad de necesitar su aprobación. No sabía entonces cuánta razón tendría. Y no sabía que en algún lugar del campus de la Complutense había una profesora que vería en mí algo que mis propios padres nunca pudieron ver. Navidad del primer año.
Me senté sola en mi diminuta habitación alquilada, el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando los sonidos de casa, risas de fondo, el tintineo de los platos, el cálido caos de una reunión familiar de la que yo no formaba parte. ¿Hola, Sofía? La voz de mamá era distante, distraída. Hola, mamá. Feliz Nochebuena. Oh, sí, feliz Nochebuena, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Está papá? ¿Puedo hablar con él? Una pausa. Luego oí su voz de fondo, ahogada pero clara. Dile que estoy ocupado. Las palabras cayeron como piedras. La voz de mamá volvió, artificialmente alegre. Tu padre está en medio de algo. Valentina estaba contando una historia muy divertida. Está bien, mamá. ¿Estás comiendo lo suficiente? ¿Necesitas algo? Miré alrededor de mi habitación, los fideos instantáneos en mi escritorio, la manta de segunda mano, el libro de texto que había sacado de la biblioteca porque no podía permitirme comprarlo. No, mamá, no necesito nada. Vale. Bueno, te queremos. Yo también os quiero. Colgué. Luego abrí Facebook. Lo primero en mi feed era una foto que Valentina acababa de publicar. Mamá, papá y Valentina en la mesa del comedor. Velas encendidas, el cordero asado reluciente, el pie de foto, agradecida por mi increíble familia. Mi increíble familia. Hice zoom en la foto. 3 cubiertos, 3 sillas, no 4. Ni siquiera habían puesto un sitio para mí. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando esa imagen. Algo cambió dentro de mí esa noche. El dolor que había llevado durante años, el anhelo de su aprobación, su atención, su amor, no desapareció, pero cambió, se ahuecó. Y donde solía estar el dolor, solo había un vacío silencioso. Extrañamente, ese vacío me dio algo que el dolor nunca me había dado. Claridad. Segundo semestre, primer año. Microeconomía 101. La doctora Elena García era una leyenda en la Complutense. 30 años de docencia, publicaciones en todas las revistas importantes, una reputación aterradora. Los estudiantes susurraban que no había puesto una matrícula de honor en 5 años. Me senté en la tercera fila, tomé notas meticulosas y entregué mi primer ensayo, esperando un notable como mucho. El trabajo volvió con 2 palabras en la parte superior: matrícula de honor. Debajo de la nota había un apunte en tinta roja: ven a verme después de clase. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué había hecho mal? Después de la clase, me acerqué a su mesa. Ladrá. García ya estaba guardando sus cosas, su pelo plateado recogido en un moño severo, las gafas de leer en la punta de la nariz. Sofía Torres. Sí, profesora. Siéntate. Me senté. Me miró por encima de las gafas. Este ensayo es uno de los mejores trabajos de un estudiante de grado que he visto en 20 años. ¿Dónde estudiaste antes de esto? En ningún sitio especial. Un instituto público. Nada avanzado. ¿Y tu familia? ¿Son académicos? Dudé. Mi familia no apoya mi educación, ni económica ni de ninguna otra manera. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La doctora García dejó su bolígrafo. Cuéntame más. Y lo hice. Por primera vez le conté a alguien toda la historia. El favoritismo, el rechazo, los 3 trabajos, las 5 horas de sueño, todo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que cambió mi trayectoria para siempre. ¿Has oído hablar de la beca Montes? Asentí lentamente. La he visto, pero es imposible. 20 estudiantes en toda España, dijo. Matrícula completa, estipendio para vivir. Y los becados en las universidades asociadas dan el discurso en la ceremonia de graduación. Se inclinó hacia adelante. Sofía, tienes potencial, un potencial extraordinario, pero el potencial no significa nada si nadie lo ve. Déjame ayudarte a que te vean. Los 2 años siguientes se fundieron en un ritmo implacable. Despertar a las 5:30 a.m., cafetería a las 6, clases a las 10, biblioteca hasta medianoche. Dormir, repetir. Me perdí todas las fiestas, todos los partidos de fútbol, todas las cañas nocturnas. Mientras otros estudiantes construían recuerdos, yo construía un expediente académico. Un 9, 8 de media, 6 semestres seguidos. Hubo momentos en los que casi me rompo.
Una vez me desmayé durante un turno en la cafetería. Agotamiento, dijo el médico. Deshidratación. Al día siguiente volví al trabajo. Otra vez me senté en el coche de mi amiga Isabel. Me lo había prestado para una entrevista de trabajo y lloré durante 20 minutos. No porque hubiera pasado algo específico, sino porque todo había pasado a la vez durante años. Pero seguí adelante. Tercer año, la doctora García me llamó a su despacho. Voy a nominarte para la beca Montes. La miré fijamente. ¿Habla en serio? 10 ensayos, 3 rondas de entrevistas. Será lo más difícil que hayas hecho nunca. Hizo una pausa. Pero ya has sobrevivido a cosas más difíciles. La solicitud consumió 3 meses de mi vida. Ensayos sobre resiliencia, liderazgo, visión, entrevistas telefónicas con paneles de profesores, comprobación de antecedentes, cartas de recomendación. En medio de todo, Valentina me envió un mensaje. La primera vez en meses. Mamá dice que ya no vienes a casa por Navidad. Es un poco triste, la verdad. Leí el mensaje. Luego puse el móvil boca abajo y volví a mi ensayo. La verdad, no podía permitirme un billete de tren. Pero incluso si pudiera, no estaba segura de querer ir. Aquella Navidad, me senté sola en mi habitación, alquilada con un bol de fideos instantáneos y un pequeño árbol de Navidad de papel que Isabel me había hecho, sin familia, sin regalos, sin dramas. De alguna manera, fueron las fiestas más tranquilas que había tenido nunca. El correo electrónico llegó a las 6:47 a.m. de un martes de septiembre, en mi último año. Asunto: Fundación Montes. Notificación de la ronda final. Me temblaban tanto las manos que apenas podía desplazarme. Estimada señorita Torres, nos complace comunicarle que, de entre 200 solicitantes, ha sido seleccionada como una de los 50 finalistas para la beca Montes. La ronda final consistirá en una entrevista presencial en nuestra sede de Madrid. 50 finalistas, 20 ganadores. Tenía un 40% de posibilidades si todo fuera equitativo. Pero las cosas nunca eran equitativas. La entrevista estaba programada para un viernes. Yo vivía en Madrid, pero aún así el pánico me invadió. Revisé mi cuenta bancaria. 87 euros. Necesitaba un traje decente. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando Isabel llamó a mi puerta. Sofía, parece que has visto un fantasma. Le enseñé el correo. Gritó. Literalmente gritó. «Vas a ir», dijo. Fin de la discusión. Isa, no puedo permitírmelo. Un traje, la tintorería. Te prestaré mi traje de la entrevista del año pasado y el dinero para la tintorería. No te estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Me agarró por los hombros. Sofía, esta es tu oportunidad, no tendrás otra. Así que me puse su traje. Fui a la entrevista con un traje prestado de Sara y unos zapatos de segunda mano. La sala de espera de la entrevista estaba llena de candidatos impecables. Trajes caros, padres esperando cerca, una confianza natural. Me miré mi atuendo de segunda mano, mis zapatos rosados. No pertenezco aquí, pensé. Luego recordé las palabras de la doctora García. No necesitas pertenecer. Necesitas demostrarles que te lo mereces. 2 semanas después de la entrevista, iba de camino a mi turno de la mañana cuando mi móvil vibró. Asunto: beca Montes. Decisión. Me detuve en medio de la acera. Un ciclista me esquivó, maldiciendo. No lo oí. Abrí el correo. Estimada señorita Torres, nos complace informarle de que ha sido seleccionada como becaria Montes para la promoción de 2025. Lo leí 3 veces, luego una cuarta. Luego me senté en el bordillo y lloré. No lágrimas silenciosas, sollozos feos y entrecortados que hacían que los extraños me miraran. 3 años de agotamiento, soledad y determinación implacable se derramaron de mí allí mismo, en la acera frente a El Madroño. Era una becaria Montes, matrícula completa, 10.000 euros al año para gastos de manutención, y el derecho a trasladarme a cualquier universidad asociada de su red. Esa noche, la doctora García me llamó personalmente. Sofía, acabo de recibir la notificación. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias por todo. Hay algo más, dijo. La beca Montes te permite trasladarte a una universidad asociada para tu último año. La Universidad de Navarra está en la lista. Navarra. La Universidad de Valentina. Si te trasladas, continuó la doctora García,
Te graduarías con los máximos honores, y el becario Montes da el discurso de graduación. Se me cortó la respiración. Sofía, serías la número 1 de tu promoción. Hablarías en la graduación delante de todos. Pensé en mis padres, en ellos sentados en la audiencia para el gran día de Valentina, completamente inconscientes de que yo estaba allí. No hago esto por venganza, dije en voz baja. Lo sé. Lo hago porque Navarra tiene un programa mejor para mi carrera. Eso también lo sé. Hizo una pausa. Pero si resulta que te ven brillar, eso es solo una ventaja. Tomé mi decisión esa noche y no se lo dije a nadie de mi familia. A las 3 semanas de mi último semestre en Navarra, ocurrió. Estaba en la biblioteca, tercera planta, metida en un cubículo de esquina con mi libro de Derecho Mercantil, cuando oí una voz que me revolvió el estómago. Dios mío, Sofía. Levanté la vista. Valentina estaba a 1 metro de distancia, con un café con hielo a medio beber en la mano, la boca abierta. ¿Qué haces? ¿Cómo? No podía formar una frase completa. Cerré mi libro con calma. Hola, Valentina. ¿Estudias aquí? ¿Desde cuándo? Mamá y papá no dijeron nada. Mamá y papá no lo saben. Parpadeó. ¿Qué quieres decir con que no lo saben? Exactamente lo que he dicho. No saben que estoy aquí. Valentina dejó su café, todavía mirándome como si me hubiera materializado de la nada. ¿Pero cómo? No te están pagando. Quiero decir, ¿cómo lo? Me lo pago yo. Navarra. Me trasladé. Una beca. La palabra quedó suspendida entre nosotras. La expresión de Valentina cambió. Confusión, incredulidad y algo más. Algo que parecía casi vergüenza. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? La miré. Mi hermana gemela. La que había tenido todo lo que a mí se me había negado. La que nunca había preguntado, ni una sola vez en 4 años, cómo estaba sobreviviendo. ¿Alguna vez preguntaste? Abrió la boca. La cerró. Recogí mis libros. Tengo que ir a clase. Sofía, espera. Me agarró del brazo. ¿Nos odias? ¿A la familia? Miré su mano en mi manga, luego su cara. No, dije en voz baja. No puedes odiar a la gente que ha dejado de importarte. Me solté y me fui. Esa noche, mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas. Mamá, papá, Valentina otra vez. Los silencié a todos. Lo que fuera que viniera, sucedería en mis términos, no en los suyos. Valentina los llamó inmediatamente. Lo sé porque me lo contó más tarde, cuando todo hubo terminado. Está aquí, había dicho Valentina, apenas al entrar por la puerta de su piso. Sofía está en Navarra. Lleva aquí desde septiembre. Según Valentina, el silencio al otro lado duró 10 segundos completos. Luego, la voz de papá. Eso es imposible. No tiene el dinero. Dijo que una beca. ¿Qué beca? Ella no tiene madera para becas. Papá, la vi en la biblioteca. Está. Yo me encargo de esto. Papá me llamó a la mañana siguiente. La primera vez que marcaba mi número en 3 años. Sofía, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Valentina dice que estás en Navarra. Te has trasladado sin decírnoslo. No pensé que os importara. Una pausa. Claro que me importa. Eres mi hija. ¿Lo soy? Las palabras salieron planas, no amargas, solo objetivas. Me dijiste que no valía la pena la inversión. ¿Lo recuerdas? Silencio. Sofía, yo. Fue hace 4 años, en el salón. Dijiste que no era especial, que no había retorno de la inversión conmigo. No recuerdo haber dicho, yo sí. Más silencio. Deberíamos hablar de esto en persona. En la graduación. Vamos para la ceremonia de Valentina y... Lo sé. Ya sé que venís. Nos veremos allí, papá. Colgué. No volvió a llamar. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, el que había pagado yo misma con dinero que había ganado, y pensé en esa conversación. No se acordaba, o elegía no acordarse. De cualquier manera, nunca me había visto de verdad. No realmente. Pero en 3 meses, lo haría. Y cuando llegara ese momento, no sería porque yo le obligara a mirar, sería porque no podría apartar la vista. Las semanas previas a la graduación se convirtieron en una extraña especie de calma. Sabía que venían. Mamá, papá, Valentina. La unidad familiar perfecta al completo, descendiendo sobre el campus para celebrar el gran logro de Valentina. Habían reservado un hotel, planeado una cena, encargado flores para ella. Todavía no conocían el panorama completo. Valentina les había dicho que estaba en Navarra, pero no sabía lo de la beca Montes.
No sabía lo del premio extraordinario de fin de carrera. No sabía que me habían pedido que diera el discurso de graduación. La doctora García llamó para ver cómo estaba. Había hecho el viaje para verme. ¿Quieres que notifique a tu familia sobre el discurso? No, doctora García. Quiero que lo oigan cuando lo oiga todo el mundo. Se quedó en silencio un momento. Esto no se trata de hacerles sentir mal. No, dije con sinceridad. Se trata de contar mi verdad. Si resulta que están en la audiencia, es asunto suyo. Isabel vino en coche para la ceremonia. Me ayudó a elegir un vestido. La primera prenda de ropa nueva que compraba en 2 años, que no era de una tienda de segunda mano. Azul marino, simple, elegante. Pareces una consejera delegada, dijo. Siento que voy a vomitar. Probablemente sea lo mismo. La noche antes de la graduación no pude dormir. No por los nervios, no exactamente. No dejaba de preguntarme, ¿qué sentiré cuando los vea? ¿Volverá a surgir el viejo dolor? ¿Querré que sufran como yo he sufrido? Me quedé mirando el techo hasta las 3 de la madrugada, buscando respuestas. Lo que encontré me sorprendió. No quería venganza. No quería que sufrieran. Solo quería ser libre. Y mañana, de una forma u otra, lo sería. Oye, quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez tu propia familia te ha subestimado, si sabes lo que es trabajar el doble de duro por la mitad del reconocimiento, escribe igual en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros hemos pasado por esto. Y si estás disfrutando de la historia hasta ahora, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda. Ahora, volvamos a la mañana de la graduación, 17 de mayo. Sol radiante, un cielo azul perfecto, el tipo de clima que se sentía casi irónico. El pabellón de deportes de Navarra tenía capacidad para 3.000 personas. A las 9 a.m. estaba casi lleno. Las familias entraban a raudales, flores y globos por todas partes, el zumbido de conversaciones emocionadas llenando el aire. Llegué temprano, entrando por la puerta del profesorado. Mi atuendo era diferente al de los otros graduados. Toga negra estándar, sí, pero sobre mis hombros llevaba la beca dorada de la número 1 de la promoción. Prendida en mi pecho estaba la medalla de la beca Montes, su superficie de bronce capturando la luz de la mañana. Tomé mi asiento en la sección B, en la parte delantera del escenario, reservada para los estudiantes de honor, para los ponentes. A 6 metros de distancia, en la sección general de graduados, Valentina se estaba haciendo selfies con sus amigas. Aún no me había visto. Y en la primera fila del público, justo en el centro, los mejores asientos, estaban mis padres. Papá llevaba su traje azul marino, el que guardaba para las ocasiones importantes. Mamá llevaba un vestido color crema, un enorme ramo de rosas en su regazo. Entre ellos, había una silla vacía, probablemente reservada para abrigos y bolsos. No para mí, nunca para mí. Papá estaba trasteando con su cámara, ajustando la configuración, preparándose para capturar el momento de Valentina. Mamá sonreía, saludando a alguien al otro lado del pasillo. Parecían tan felices, tan orgullosos. No tenían ni idea. El rector de la universidad se acercó al atril. La multitud se calló. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de graduación de la promoción de 2025 de la Universidad de Navarra. Aplausos. Vítoris. Me senté perfectamente quieta, con las manos entrelazadas en mi regazo. En pocos minutos, dirían mi nombre y todo cambiaría. Miré una vez más a mis padres, a sus rostros expectantes, sus cámaras listas para el momento estelar de Valentina. Pronto, pensé, pronto finalmente me veréis. La ceremonia transcurrió por oleadas. Discurso de bienvenida, agradecimientos, títulos honoríficos, la parafernalia habitual que estira el tiempo como un chicle. Luego, el rector volvió al atril. Y ahora es un gran honor para mí presentar a la número 1 de la promoción de este año y becaria Montes. Sentí que se me aceleraba el pulso. Una estudiante que ha demostrado una extraordinaria resiliencia, excelencia académica y fortaleza de carácter. En el público, mi madre se inclinó para susurrarle algo a mi padre. Él asintió, ajustando el objetivo de su cámara, apuntando a Valentina. Por favor, demos la bienvenida a Sofía Torres. Por un momento suspendido, no pasó nada. Luego me levanté. 3.000 pares de ojos se giraron hacia mí. Caminé hacia el atril.
mis tacones resonando contra el suelo del escenario, la beca dorada ondeando con cada paso. La medalla de la beca Montes brillaba contra mi pecho, y en la primera fila observé cómo se transformaban los rostros de mis padres. La mano de papá se congeló en su cámara. El ramo de mamá se deslizó de lado. Primero, confusión. ¿Quién es esa? Luego, reconocimiento. Espera, ¿esa es? Luego, shock. No puede ser. Y después, nada más que un silencio pálido y sobrecogido. La cabeza de Valentina se giró bruscamente hacia el escenario. Se quedó boquiabierta. Vi cómo su boca formaba mi nombre. Sofía. Llegué al atril, ajusté el micrófono. 3000 personas aplaudieron. Mis padres no, simplemente se quedaron sentados, congelados, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en su mundo entero. Por primera vez en mi vida, me estaban mirando de verdad. No a Valentina, no a través de mí, a mí. Dejé que los aplausos se desvanecieran. Luego me incliné hacia el micrófono. Buenos días a todos. Mi voz era firme, tranquila. Hace 4 años, me dijeron que no valía la pena la inversión. En la primera fila, la mano de mi madre voló a su boca. La cámara de papá colgaba inútil a su lado, y comencé a hablar. Me dijeron que no tenía lo que hacía falta. Mi voz se extendió por el pabellón, amplificada por el sistema de sonido, firme como el latido de un corazón. Me dijeron que esperara menos de mí misma, porque otros esperaban menos de mí. 3000 personas sentadas en perfecto silencio, así que aprendí a esperar más. Hablé de los 3 trabajos, las 5 horas de sueño, las cenas de fideos instantáneos y los libros de texto de segunda mano. Hablé de lo que significaba construir algo de la nada. No porque quisieras demostrar que alguien estaba equivocado, sino porque necesitabas demostrarte a ti misma que tenías razón. No di nombres, no señalé a nadie, no lo necesitaba. El mayor regalo que recibí no fue apoyo financiero o ánimo. Fue la oportunidad de descubrir quién soy sin la validación de nadie. En la primera fila, mi madre estaba llorando. No las lágrimas orgullosas y alegres de una ceremonia de graduación. Algo más crudo, algo que parecía duelo. Mi padre estaba sentado inmóvil, mirando el atril como si estuviera viendo a una extraña. Quizás lo era. A cualquiera a quien le hayan dicho alguna vez, no eres suficiente. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Lo sois. Siempre lo habéis sido. Miré el mar de rostros, a los otros graduados que habían luchado, a los padres que se habían sacrificado, a los amigos que habían creído, y sí, a mi propia familia sentada en primera fila como estatuas. No estoy aquí porque alguien creyera en mí. Estoy aquí porque aprendí a creer en mí misma. El aplauso que siguió fue atronador. La gente se puso en pie, una ovación cerrada. 3000 personas aclamando a una chica que nunca habían conocido. Me aparté del atril y mientras bajaba del escenario, vi a Javier Montes, el benefactor de la beca, esperándome al pie de la escalera. Pero no era el único. La zona de recepción bullía con champán y felicitaciones. Estaba estrechando la mano del decano cuando los vi acercarse. Mis padres, moviéndose entre la multitud como si caminaran por el agua. Papá llegó primero. Sofía. Su voz era ronca. ¿Por qué no nos lo dijiste? Acepté una copa de agua con gas de un camarero que pasaba. Tomé un sorbo. ¿Alguna vez preguntasteis? Abrió la boca, la cerró. Mamá llegó a su lado, el rímel corrido por sus mejillas. Cariño, lo siento mucho, no lo sabíamos. Sí que lo sabíais, mantuve mi voz uniforme. Elegisteis no ver. Eso no es justo, empezó papá. Justo. La palabra salió tranquila, no afilada. Me dijiste que no valía la pena invertir en mí. Pagaste casi 250.000 euros por la educación de Valentina y a mí me dijiste que me las apañara. Eso es lo que pasó. Mamá intentó alcanzarme. Di un paso atrás. Sofía, por favor. No estoy enfadada, dije. Y era verdad. La ira se había consumido hace años, reemplazada por algo más limpio. Pero no soy la misma persona que salió de vuestra casa hace 4 años. La mandíbula de papá se tensó. Cometí un error. Dije cosas que no debería haber dicho. Dijiste lo que creías. Le miré a los ojos. Aunque tenías razón en una cosa, no valía la pena la inversión. No para vosotros.
pero valí cada sacrificio que hice por mí misma. Él se encogió como si le hubiera golpeado. Javier Montes apareció a mi lado, extendiendo su mano. Señorita Torres, un discurso brillante. La fundación está orgullosa de usted. Le estreché la mano mientras mis padres observaban. El fundador de una de las becas más prestigiosas del país, tratando a su hija inútil como un tesoro. Vi cómo les golpeaba entonces. Todo el peso de lo que se habían perdido, de lo que habían desechado. Después de que el señor Montes se fuera, me volví hacia mis padres. Parecían más pequeños de alguna manera, disminuidos. No voy a fingir que todo está bien, dije, porque no lo está. Sofía, por favor, susurró mamá. ¿Podemos hablar como una familia? Estamos hablando. Quiero decir, hablar de verdad. Vente a casa este verano. Déjanos. No. La palabra fue firme, pero no dura. Tengo un trabajo en Madrid. Empiezo en 2 semanas. No iré a casa. Papá dio un paso adelante. ¿Nos cortas el contacto así como si nada? Estoy estableciendo límites. Mantuve la voz firme. Hay una diferencia. ¿Qué quieres de nosotros? Su voz se quebró. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre perdido. Dime lo que quieres y lo haré. Consideré la pregunta. La consideré de verdad. Ya no quiero nada de vosotros. Esa es la cuestión. Respiré hondo. Pero si queréis hablar de verdad, podéis llamarme. Puede que conteste, puede que no. Dependerá de si llamáis para disculparos o para sentiros mejor. Mamá lloraba de nuevo. Te queremos, Sofía. Siempre te hemos querido. Quizás, dije. Pero el amor no son solo palabras, son decisiones. Y vosotros tomasteis las vuestras. Valentina apareció en el borde de nuestro círculo, dudando. Sofía, vaciló. Enhorabuena, gracias. Sin abrazo, sin reconciliación lacrimógena, pero tampoco crueldad. Te llamaré algún día, le dije. Si quieres. Ella asintió, con los ojos húmedos. Me gustaría. Me di la vuelta y me fui. No huyendo, no escapando, simplemente avanzando. La doctora García me esperaba junto a la salida, con una sonrisa tranquila en su rostro. Lo has hecho bien, dijo. Soy libre, respondí. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio. Las ondas expansivas comenzaron antes incluso de que mis padres abandonaran el campus. En la recepción, lo vi suceder. Vi cómo la lenta comprensión se extendía entre la multitud de amigos de la familia y conocidos. Lasra, Pascual, del club de campo, se acercó a mi madre. Diana, no sabía que Sofía estudiaba en Navarra. Y Becaria Montes, debéis estar muy orgullosos. La sonrisa de mi madre parecía doler. Sí, estamos muy orgullosos. ¿Y cómo habéis mantenido el secreto? Si mi hija ganara eso, lo pondría en vallas publicitarias. Mi madre no tuvo respuesta. Durante las semanas siguientes, las preguntas se multiplicaron. Los socios de mi padre le preguntaron por mí. Vi el discurso de tu hija en internet. Una historia increíble. Debes haberla presionado mucho para que destacara. No podía decirles la verdad, que había hecho todo lo contrario. Valentina me llamó 3 días después de la graduación. Mamá no ha parado de llorar. Papá apenas habla. Simplemente se sienta ahí. Siento oír eso. ¿De verdad? Lo pensé. No quiero que sufran, pero no soy responsable de sus sentimientos. Silencio en la línea. Sofía, lo siento. Debería haber preguntado. Debería haberme fijado. Es que estaba tan metida en mis cosas. Y yo sé que lo estabas. Eras ajena a todo. Sabía que no tenías motivos para darte cuenta. Hice una pausa. Ninguna de las dos eligió la forma en que nos criaron, pero podemos elegir lo que sucede a continuación. Más silencio. ¿Me odias? No. Y lo decía en serio. No tengo energía para odiar a nadie. Solo quiero seguir adelante. ¿Podemos tomarnos un café alguna vez? ¿Empezar de nuevo? Pensé en mi hermana, en la chica que lo había tenido todo y aún así había acabado con las manos vacías de una manera diferente. Sí, dije. Me gustaría, dije. 2 meses después de la graduación, estaba en mi nuevo apartamento en Madrid. Era pequeño, un estudio en realidad, una ventana que daba a una pared de ladrillo, una cocina del tamaño de un armario. Pero era mío. Había firmado el contrato de alquiler con el dinero de mi primer sueldo en Montes y Asociados, una de las principales consultoras financieras de la ciudad. Puesto de nivel inicial,
Muchas horas, una curva de aprendizaje pronunciada. Nunca había sido más feliz. La doctora García llamó un sábado por la mañana. ¿Cómo te trata la gran ciudad? Agotadora, emocionante, todo lo que me advirtieron. Se rió. Eso suena correcto. Estoy orgullosa de ti, Sofía. Espero que lo sepas. Lo sé. Gracias por todo. Isabel vino de visita el fin de semana siguiente. Entró en mi estudio, miró a su alrededor y declaró que era exactamente tan pequeño y deprimente como esperaba. Luego me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Lo conseguiste, Sofía. Realmente lo conseguiste. Una tarde, encontré una carta en mi buzón, escrita a mano, 3 páginas, la caligrafía en bucle de mi madre. Querida Sofía, no espero que nos perdones. No estoy segura de que yo lo haría si estuviera en tu lugar. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre las 1000 pequeñas formas en las que me había fallado, sobre verme en ese escenario y darse cuenta de que había estado mirando a una extraña que también era su hija. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero quiero que sepas que ahora te veo. Veo en quién te has convertido, y siento muchísimo no haberte visto antes. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. Todavía no. No porque la estuviera castigando, sino porque necesitaba tiempo para decidir qué quería decir, si es que quería decir algo. Por una vez, la elección era mía. Vale, estamos casi al final, pero tengo que preguntar. Si estuvieras en mi lugar, ¿perdonarías a tus padres? Comenta sí si los perdonarías, no si no lo harías. O quizás sí, como yo, necesitarías tiempo. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Tenemos muchas más historias como esta por venir. Muy bien, así es como terminó todo. Solía pensar que el amor era algo que se ganaba, que si era lo suficientemente lista, lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, mis padres finalmente me verían, que su aprobación era un premio al final de una carrera invisible. 4 años de lucha me enseñaron algo diferente. No puedes hacer que alguien te quiera de la manera correcta. No puedes ganarte lo que debería haberse dado gratuitamente, y no puedes pasarte toda la vida esperando a que la gente se dé cuenta de tu valía. En algún momento, tienes que darte cuenta tú misma. Miro mi vida ahora, mi apartamento, mi trabajo, mis amigos que me eligieron, y me doy cuenta de algo. Yo construí esto, cada pieza, no por ira, no por rencor, sino por necesidad. El rechazo de mis padres no me rompió, me reconstruyó. La chica que se sentó en ese salón hace 4 años, desesperada por la aprobación de su padre, ya no existe. En su lugar, hay una mujer que sabe exactamente lo que vale y no necesita que nadie más lo valide. Algunas noches todavía pienso en ellos. En las cenas familiares a las que no fui invitada. En las fotos de Navidad sin mi cara. En el $250,000 que gastaron en mi hermana mientras yo comía fideos instantáneos en una habitación alquilada. A veces todavía duele. No creo que deje de doler por completo. Pero el dolor ya no me controla. He aprendido algo que tardé años en comprender. El perdón no consiste en exculpar a alguien, consiste en liberar tu propio agarre sobre el dolor. Aún no he llegado a ese punto, no del todo, pero estoy trabajando en ello. Y por primera vez en mi vida estoy trabajando en ello por mí. No para hacer que nadie más se sienta cómodo, no para mantener la paz, solo por mí. 6 meses después de la graduación, sonó mi teléfono. Papá, casi lo dejo pasar al buzón de voz. Casi, Sofía. Su voz sonaba diferente, cansada. Gracias por cogerlo. No estaba segura de si lo haría. Silencio. Me lo merezco. Esperé. He estado pensando todos los días desde la graduación, tratando de averiguar qué decirte. Hizo una pausa. No se me ocurre nada. Entonces solo di la verdad. Otra larga pausa. Me equivoqué. No solo con el dinero, con todo. La forma en que te traté, las cosas que dije, los años que no llamé, no pregunté, no. Se le quebró la voz. No tengo excusa. Era tu padre y te fallé. Lo escuché respirar al otro lado de la línea. Te oigo, dije finalmente. Eso fue todo. ¿Qué esperabas? No lo sé. Pensé que quizás me dirías cómo arreglar esto. No es mi trabajo decirte cómo arreglar lo que rompiste. Más silencio. Tienes razón. Sonaba más viejo de lo que nunca le había oído. Tienes toda la razón. Pero
Respiré hondo. Si quieres intentarlo, estoy dispuesta a dejarte. De verdad, no prometo nada. Ni cenas familiares, ni fingir que todo está bien. Pero si quieres tener una conversación real, honesta, sin desviar el tema, te escucharé. Eso es más de lo que merezco. Sí lo es, se rió. Un sonido pequeño y roto. Siempre has sido la fuerte, Sofía. Simplemente fui demasiado ciego para verlo. Sí, dije. Lo fuiste. Hablamos unos minutos más. Nada profundo. Solo dos personas tratando de encontrar un terreno común a través de años de escombros. No era el perdón, pero era un comienzo. Han pasado 2 años desde la graduación. Sigo en Madrid, sigo en Montes y Asociados, aunque me han ascendido 2 veces. Empiezo mi MBA en el IE Business School este otoño, pagado por mi empresa. La chica que comía fideos instantáneos y dormía 5 horas por noche apenas me reconocería ahora, pero no la he olvidado. La llevo conmigo todos los días. Valentina y yo quedamos para tomar un café una vez al mes. A veces es incómodo. Estamos aprendiendo a ser hermanas como adultas, lo cual es extraño porque nunca lo fuimos de niñas, pero ella lo está intentando. Ahora puedo verlo. Siento no haberlo visto, me dijo en nuestro último café. Todos esos años estaba tan centrada en lo que yo recibía que nunca pregunté qué era lo que tú no recibías. Lo sé. ¿Cómo no me odias por eso? Porque tú no creaste el sistema. Simplemente te beneficiaste de él. Mis padres vinieron de visita el mes pasado, primera vez en Madrid. Fue incómodo, forzado. Papá pasó la mitad del tiempo disculpándose. Mamá pasó la otra mitad llorando. Pero vinieron. Se presentaron en mi puerta, en mi ciudad, en la vida que construí sin ellos. Eso significó algo. No estoy lista para llamarnos familia de nuevo. Esa palabra tiene demasiado peso, demasiada historia, pero somos algo, trabajando en algo. El mes pasado, extendí un cheque al fondo de becas de la Universidad Complutense. 10.000 euros, anónimo, para estudiantes sin apoyo financiero familiar. Isabel lloró cuando se lo conté. Sofía, literalmente le estás cambiando la vida a alguien. Alguien cambió la mía. Pensé en la doctora García, en los turnos en la cafetería al amanecer, en la noche que guardé el enlace de la beca Montes sin creer nunca que la ganaría, en lo lejos que he llegado y en lo lejos que todavía quiero llegar. Si estás viendo esto y algo en mi historia ha resonado contigo, si alguna vez te han ignorado, subestimado o dicho que no eras lo suficientemente bueno por las personas que se suponía que más te querían, quiero que oigas esto. Estaban equivocados. Siempre estuvieron equivocados. Tu valía no está determinada por quien la ve. No es un número en un cheque, ni un asiento en una mesa, ni un lugar en una foto. Tu valía existe. La reconozca o no una sola persona en este planeta. Pasé 18 años de mi vida esperando que mis padres se fijaran en mí. Pasé 4 más demostrando que no los necesitaba. ¿Y sabes lo que finalmente aprendí? La aprobación que perseguía nunca iba a llenar el vacío dentro de mí. Solo yo podía hacer eso. Algunos de vosotros estáis distanciados de vuestras familias. Algunos seguís luchando por migajas de atención. Algunos estáis empezando a daros cuenta de que el amor que recibís no es el amor que merecéis. Donde quiera que estéis en ese viaje, quiero que sepáis que está bien protegeros. Está bien establecer límites. Está bien decidir que importáis más que mantener la paz. Y está bien perdonar, pero solo cuando estéis listos, ni un momento antes. No necesitáis que vuestros padres, vuestros hermanos o nadie más confirme lo que ya sabéis. Sois suficientes. Siempre lo habéis sido. Mírate en el espejo y dilo en voz alta. Soy suficiente. Ese es el primer paso. El resto depende de ti. Pero yo creo en ti, porque si una chica a la que llamaron una inversión que no vale la pena puede estar en un escenario frente a 3.000 personas como Becaria Montes, tú puedes hacer cualquier cosa. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite oírla y deja un comentario. ¿Qué parte resonó más contigo? No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestra próxima historia. Hay más historias de dramas familiares esperándote en la descripción de abajo.